Jesús Rodríguez es auditor y presidente de la Auditoría General de la Nación. ¿Qué tal, Jesús? Jessica Bossi y el equipo de La Nata lo saludan. Buen día, Jessica, un gusto saludarla. ¿Cómo están? Un gusto, Rolando y equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. Bueno, es muy duro porque muchas veces los informes de la AGN son técnicos, no llevan la firma de todos los auditores y en este caso hubo una especial contundencia respecto de las conclusiones a las que llegaron en este informe. Bueno, los informes de la AGN siempre son técnicos, a veces son poco comprensibles para un ciudadano común, pero como esto todos sabemos de lo que estamos hablando, nos llega más de cerca. En segundo lugar, la unanimidad es muy importante. Y en tercer término, algo que me gustaría decir, este estudio forma parte de un esfuerzo que se lleva adelante en toda América Latina para hacer un relevamiento de cómo reaccionaron los gobiernos frente a la emergencia del COVID. Está presidido por una lógica que se llama TAI por sus siglas en inglés, que es transparencia, rendición de cuentas e inclusión. Y por eso todos los países hacen este trabajo. La Argentina también, y por eso tenemos estas informaciones que denotan que hubo una reacción frente a la pandemia, como todos los gobiernos, pero en la Argentina se llevó adelante que bajo la excusa de la urgencia, lo que se hizo fue faltar a la transparencia. Y esa excusa tiene consecuencias como son estas irregularidades que se han verificado. Sí, básicamente ustedes se concentraron en los procesos de compras del Ministerio de Salud durante el año 2020-2021, es decir, casi durante la gestión de Ginés González García exclusivamente. Así es, porque todos los países lo hacen en ese mismo periodo, es una cuestión homogénea de todos los países. Quiero decirle también que vale la pena recordar que en su momento compras del Ministerio de Desarrollo Social, que se detectaron irregularidades, motivó el desplazamiento de importantes funcionarios de aquel organismo. Ustedes recordarán, eso fue en el año 2020, porque había colusión de intereses entre privados y públicos. Sí. Y me parece que también hay que recordar que un observatorio de compras que llevó adelante Poder Ciudadano detectó que alrededor de un tercio de todas las compras llevadas adelante por la administración en una serie de organismos, no solamente en los ministerios que acabo de señalar, un tercio de las compras habían sido realizadas por fuera del portal Comprar. ¿Qué quiere decir eso? Que se invitaba a hacer ofertas solo a 3 oferentes, en lugar de hacerla pública y universal para favorecer la competencia. Y ese mecanismo lo que hace obviamente es abrir la puerta a la discrecionalidad, y la discrecionalidad siempre tiene consecuencias en términos de irregularidades. Jesús, Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia. Muy bien. ¿Cómo sigue esta historia después de este análisis, después del informe que vemos de la AGN? ¿Cómo se hace para que esto no quede en la nada, digamos? ¿La política puede, o los ciudadanos, el tercer sector puede generar denuncias a partir de este informe? ¿La AGN toma un rol? ¿Cómo sigue? Voy a responder esa pregunta con precisión y luego me gustaría agregar algo más. La auditoría remite este informe aprobado por unanimidad y con todos los criterios de reglas cumplidas en términos de los procedimientos de auditoría, que son el resultado de estándares internacionales. Se lo remite al Congreso de la Nación, se lo remite al jefe de gabinete y se lo remite al ministerio correspondiente. Pero, al mismo tiempo, todos ciudadanos y también fiscales disponen de esta información para, en caso de que haya causas en trámite, poder agregarla y en caso de que no la haya, poder iniciarla. Forma parte del mecanismo de transparencia que nosotros escrupulosamente cumplimos. Déjenme hacer un comentario más general, aprovechando la consulta. Y es lo siguiente, que estamos frente a una comprobación de irregularidades, que es la consecuencia, en todo caso, de el ecosistema de control severamente dañado de la Argentina. Hay que saber y recordar que el Congreso de la Nación, antes de la pandemia, al inicio de la gestión del presidente
se dio facultades, delegó facultades al Poder Ejecutivo en un número hasta ese momento nunca visto. Ese ecosistema de control se vio también reforzado con la intervención a los entes reguladores. Ni hablar de lo que supuso durante estos 3 años los avances sobre la independencia de poderes y los desequilibrios institucionales que se han producido. En ese contexto, no es ilógico pensar que se está afectando la capacidad de los organismos de control y se está afectando la transparencia y se está afectando la rendición de cuentas. Y en ese contexto es lógico esperar que se produzcan irregularidades, que es lo que estamos haciendo, que estamos viendo. Entonces, lo que quiero señalar es que ahora está cerrándose el círculo de una pésima gestión oficial de la pandemia, donde, más allá de las opiniones, está demostrado que la Argentina integra el número de 12 países con peores números en términos de fallecidos por millón de habitantes, que la Argentina tuvo ese confinamiento interno con 232 días de aislamiento obligatorio, que cayó el Producto Bruto Interno como en todo el mundo, pero en la Argentina cayó 3 veces lo que cayó el promedio global, que la pobreza aumentó, pero la Argentina tuvo un incremento de la pobreza el triple de lo que pasó en América Latina. En consecuencia, de lo que estamos hablando es que la pandemia afectó a todo el mundo, pero la gestión oficial de la pandemia tuvo pésimas consecuencias también, y está demostrado ahora en términos de irregularidades. Jesús, ¿qué tal? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal, Rolando? Un gusto. Igualmente. ¿Se pueden repartir responsabilidades a partir del informe del AGN? Es decir, estamos hablando de la pandemia de Ginés González García, pero ¿se puede ir estableciendo quiénes tuvieron la decisión, quiénes fueron tomando la responsabilidad de hacer estas compras que aparecen como indebidas o a proveedores que no estaban autorizados o que ofrecían productos que no tenían certificados de ANMAT? Te lo pregunto pensando en Ginés González García, no está más, pero Carla Bisotti estaba en aquel momento y hoy es la ministra de Salud. Sí, la identificación de responsabilidad de tipo penal no le corresponde a la auditoría. La auditoría hace un estudio de irregularidades en el cumplimiento de las normas que tienen que ver con previstas para realizar compras. Esa es responsabilidad del Poder Judicial. Si vos me preguntás a mí, fuera de mi conocimiento de leyes, porque no soy abogado, creo francamente que no es una persona, sino que son varios los funcionarios involucrados en esta situación. Claro, sí, no te lo preguntaba desde el punto de vista penal, lo entiendo, pero lo que en realidad iba a este punto, si en el informe que elaboró la Auditoría General de la Nación, que aprobó, quedan claros quiénes son las personas que fueron interviniendo en cada uno de los procesos, más allá que después la justicia pueda avanzar contra ellos o no. Si tienen los elementos a partir del informe como para repartir responsabilidades por esto, porque genera bastante impotencia lo que decís, incluso lo que marcás en cuanto a lo que fue la gestión de la pandemia, en cuanto a la cantidad de muertes que tuvimos y cómo nos ubicamos en ese ranking nefasto, y uno siempre piensa, bueno, ¿y alguien va a pagar por esto? Te preguntaba si el informe de la auditoría es un instrumento para que eventualmente alguien exija respuestas y eventualmente reparta alguna sanción. En el caso del informe del cual estamos hablando, se identifican con precisión y claridad los responsables de los organismos que dentro del ministerio tomaron decisiones erróneas o no tomaron decisiones que debían haber tomado. Eso está claramente identificado, absolutamente sí. Y en el plano más general de la pésima gestión oficial de la pandemia, me parece que eso son responsabilidades de naturaleza política que los ciudadanos juzgarán al momento de expresar su voto. Sí, ahí repasando un poco las principales conclusiones del informe, lo que uno ve que se repiten, por ejemplo, son direcciones, dirección de compras y contrataciones, subsecretarías administrativas o por ahí subsecretaría de gestión administrativa, dirección general de asuntos jurídicos, por donde van pasando los expedientes, porque es un típico informe de seguimiento de cadena de procedimientos y en muchos casos falta documentación o falta haberse girado otra dependencia. Estoy
poniendo un poco, dando un poco de pinceladas de lo que dice este informe, que claramente es muy técnico, como son todos los informes de la Auditoría General de la Nación, pero hay un dato político que quería resaltar para ver si me podés dar un poco de contexto o de, no sé si comidilla interna, pues suena a chisme, pero de cómo se vivió esto, que es que lleva la firma de Juan Ignacio Forlón, que es amigo de Máximo Kirchner, y que es alguien muy del kirchnerismo desde Santa Cruz hasta la actualidad. Por supuesto es auditor y debería comportarse como alguien que ejerce una tarea profesional, pero poner la firma para alguien que tiene una vinculación política tan clara en un informe que es muy duro en contra de la gestión de la pandemia durante el gobierno de Alberto Fernández y bueno, de Cristina Kirchner, es un dato fuerte. ¿Esto internamente cómo lo ves? Te diría 3 razones, Jessica. Uno, estamos frente a un informe contundente en términos de su contenido. Imposible de obviar, de ignorar o de relativizar. En segundo lugar, estamos frente a un informe que da cuenta de un compromiso internacional que personalmente llevamos adelante para que la Argentina fuera parte de ese consorcio de entidades fiscalizadoras superiores de América Latina para trabajar en el análisis de cómo se habían realizado las compras gubernamentales con motivo de la pandemia. Y en tercer lugar, el trabajo profesional de los funcionarios de la Auditoría General de la Nación, que aquí nosotros hemos avanzado en la sistematización de la informatización de los procedimientos que impide demorar, detener, postergar y hacer de cuenta que no ha sucedido nada. Me parece que estas son las 3 razones que explican este informe por unanimidad suscrito por el Colegio de Auditores la semana pasada. Jesús, este informe habla sobre las compras, sobre todo de productos para protección y demás, digamos así. ¿Está acotado en cuanto a cuál es el tipo de compras y de gestión que investiga? ¿Hay posibles continuidades de este informe? Digamos, ¿se puede seguir con algunas otras áreas, el tema de equipamientos? Y también saber si el informe sobre vacunas quedó cerrado y terminado con la confidencialidad de esos contratos. Bueno, este informe es de compra del Ministerio de Salud, exclusivamente. Ahora la auditoría está llevando adelante otros estudios y formaba parte de este esfuerzo internacional del cual hacía referencia. Y por eso está aprobado ahora y no dentro de un año. Sí. Y los otros informes que estamos trabajando tienen que ver con compras en otros organismos. Y en relación a lo que me preguntaste de las vacunas, ya fue aprobado. Y como vos bien sabés, la mayoría impuso un criterio de reserva inaceptable, una decisión arbitraria, infundada y altísimamente perjudicial, y hoy está en el Congreso de la Nación para su tratamiento. Pensaba en eso, si en esos futuros informes están, por ejemplo, las compras que hizo el Malbrán. Con Jessica hicimos en su momento una investigación grande en PPT sobre una compra directa que se había hecho desde ese organismo. No te podría asegurar, pero es muy probable que así sea. No tengo presente ahora si esas compras del Malbrán están incluidas en los procedimientos de auditoría. Gracias, Jesús, por la comunicación. La verdad que uno a veces lo ve lejano, ya el COVID quiere que quede lejano en el tiempo y no acordarse demasiado, pero siempre es sano, sobre todo porque si hay una responsabilidad penal hay que hacer una investigación y que esto sea castigado, pero además también para aprender de lo que, porque hay cosas que quizás hicieron mal con una intención, hay cosas que quizás hicieron mal porque salió así, porque una situación inédita, pero de todo lo importante es aprender para, si se llega a dar algo, ojalá que no, pero algo ya sepamos bien qué cosas funcionan, qué no, cómo se tiene que hacer y demás. Así que muchas gracias, lo que pasa es que... Jesús, por la comunicación. Jesús Rodríguez, quien está ahí. Sí. Comentario, Jessica, que tiene que ver con esto del aprendizaje que vos decís. Sí. Me parece que es bastante claro que hay un defecto que tienen los gobiernos populistas para afrontar emergencias. ¿Por qué? Porque descreen del saber científico. Claro. Esto pasa. Acá nos hablaban, acordate, de
el tecito para afrontar este Sí. problema. En segundo lugar, relativizan las mejores prácticas internacionales. Acordémonos de las FIMINAS, de los Sí. conferencias de prensa de los fines de semana, de que después había que retractarse y pedir disculpas. Y también subestima la relevancia de las opciones cooperativas entre los gobiernos en sus distintos niveles y los actores políticos. Y esa triple condición de los gobiernos populistas es lo que une, por ejemplo, a figuras en apariencias tan distintas como el gobierno que tenemos nosotros, Bolsonaro y Trump. Si vos te pones a pensar, los tres actuaron de la misma manera y los tres tuvieron las peores consecuencias en términos de la gestión del COVID. Así es, gracias. Muchas gracias, Jesús, por la comunicación. Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación.